Instituto Cervantes, que ha tenido un compromiso sobrevenido que le ha impedido asistir, quiero darles la más cordial bienvenida a la Casa de la Lengua y la Cultura en Español. Es una verdadera satisfacción abrir hoy nuestras puertas a la poesía y a la emoción, a través de un acto que nos invita a la reflexión, al silencio compartido y al poder sanador de la palabra. Y nos convoca a la presentación de la obra de Rafael Rodríguez Ponga, Volarás, poemas de dolor y duelo. Me gustaría dar una cariñosa bienvenida al presidente de la editorial Sial Pigmalión, Basilio Rodríguez Cañada, y a las personalidades que nos acompañan esta tarde e intervendrán en esta presentación. La catedrática y poeta Ana Isabel Ballesteros, el filólogo, escritor, poeta y exdirector del Instituto Cervantes, Jon Juaristi, y al catedrático de la UNED y académico de número de la Academia de las Artes Escénicas de España, Francisco Gutiérrez Carbajo. A todos ellos, gracias por su generosidad y por contribuir con su palabra a engrandecer este acto. Y a todos ustedes y las personas que nos estén viendo en línea por acompañarnos en esta tarde tan especial. Hoy celebramos la publicación de un libro que nace de la pérdida, pero también del amor, de la memoria y de la esperanza. Volarás no es solo un conjunto de poemas, es un recorrido íntimo por el duelo, una travesía que busca transformar el dolor en belleza y la ausencia en presencia. A través de sus versos, Rafael Rodríguez Ponga nos muestra que la poesía puede ser una forma de redención y una manera de reconciliarnos con la vida. Rafael Rodríguez Ponga tiene una trayectoria polifacética, doctor en filología, servidor público y poeta. Fue secretario general del Instituto Cervantes, fue exactamente predecesor mío en el cargo por cupo, así que tenemos una especial complicidad, y desde entonces ha mantenido un estrecho vínculo con esta institución, que se alegra mucho, me alegro mucho de recibirlo como creador. Su obra poética, que se suma a una vida dedicada al lenguaje y al entendimiento entre culturas, refleja una mirada amplia, sensible y humanista. En Volarás, esa mirada se torna especialmente íntima. El poeta escribe desde el desgarro, pero también desde la gratitud de lo vivido. Desde la ausencia, pero con la convicción de que el amor trasciende al tiempo y la muerte. Les deseo una muy memorable tarde de poesía, de conversación y de encuentro. Muchas gracias a todos, sean bienvenidos. Muchas gracias, Rafael, especialmente. Vamos a ver a continuación un pequeño vídeo de nuestro director, porque como no podía estar presente, quería de alguna manera estar aquí con nosotros. No voy a poder estar por un compromiso de última hora institucional en la presentación del libro de poemas de Rafael Rodríguez Ponga, Volarás, poemas de dolor y duelo. Le he pedido a Carmen Noguero, la secretaria general del Instituto, que haga de anfitriona y que reciba en su casa, porque es su casa, a Rafael. Lo que sí quiero es dejar aquí el testimonio de mi amistad y de mi cordialidad, leyendo un poema suyo que se titula Elecciones. Yo no he elegido ser gran parte de lo que soy. Soy lo que soy, eres lo que eres, aunque no nos demos cuenta por lo que son los demás. No elegí ser hijo, ni elegí a mis padres, ni elegí a ser nieto, ni bisnieto, ni hermano, ni sobrino. No elegí ser hermano de mis hermanos, no elegí ser suegro, ni consuegro, ni tío, ni abuelo, ni primo, ni cuñado, ni concuñado. Elegí sí ser marido, pero no elegí ser viudo. Os aseguro que nunca elegiría ser viudo. Muchísimas gracias, secretaria general. Muchas gracias también al director de esta casa por estas palabras y, por supuesto, por la acogida, por la hospitalidad que siempre encuentro aquí en este Instituto Cervantes y, por supuesto, mi saludo también al equipo directivo del Cervantes, el equipo actual y el equipo anterior, porque también veo por aquí algunas personas que han estado desde hace mucho tiempo aquí en el Instituto. Saludo también al embajador y a todas las personas que han tenido la amabilidad de estar aquí esta tarde con nosotros. Bueno, los que me acompañan aquí en esta tribuna ya han sido presentados, pero bueno, pues
Voy a empezar por Ana Isabel, que además de poeta es catedrática, como ya se ha dicho, de la San Pablo CEU. Basilio, que es el presidente de la editorial y que ha confiado mucho en mí, con mucha paciencia. Poeta, gestor, editor y un hombre con una gran capacidad y visión de futuro. Y tenemos por aquí pues, al propio director del Instituto Cervantes, que fue durante unos cuantos años, nada menos, a John Juaristi. Nada menos. Iba a decir poeta y profesor, pero eso aquí hay unos cuantos catedráticos. Polígrafo, porque escribe un montón de cosas de muchos temas y columnista. Y bueno, nos acompaña también Francisco Gutiérrez Carbajo, también catedrático, también escritor, también poeta. Así que tenemos aquí un extremeño, y saben lo importante que es eso, un vasco, que también es muy importante, una madrileña, pero entiendo que con raíces castellano-manchegas, más o menos, y otro extremeño. Así que estamos aquí muy, muy bien acompañados. Ustedes saben que yo trabajé en esta casa durante 6 años y medio, del 2012 al 2018. Y por lo tanto, en ese tiempo, viví aquí gran parte de la enfermedad y después la muerte de Paloma, que en paz descanse. Por eso, en aquel tiempo en que yo combinaba el trabajo con los cuidados en casa o en el hospital, yo sentí un enorme apoyo por el personal de esta casa, inmenso, y estoy inmensamente agradecido. Por eso en Poesía para vencer a la muerte el primer apartado está dedicado a los cervantinos y salvavidas, especialmente a los poetas como Julio, que con su poesía me ayudaron enormemente, con sus cualidades personales, por supuesto, Julio Martínez de Sanza, gran poeta, Premio Nacional de Poesía, pero además con sus versos, que ayuda encontré yo entonces en la poesía. Por eso, pues presentar el libro aquí me parece lo natural, porque aquí estoy, digamos, arropado por mis salvavidas, y porque esta es la casa dedicada a la difusión y a la promoción de la lengua, de la literatura y de la cultura. Como dijo alguien hace mucho tiempo, el Cervantes es la casa de los misioneros, de los que difunden por el mundo la lengua española. Estos poemas que hoy presentamos son resultado de aquellos años y son resultado de aquellas noches en vela en gran parte, cuidando y anotando en un cuadernito y leyendo. Leí, ni se sabe. Así que, bueno, estoy aquí para presentar este libro que es un homenaje a Paloma y bueno, y es una enorme satisfacción estar aquí. Pero como voy a decir después unas palabras finales cuando hablen todos ellos, pues voy a empezar por darles la palabra a ellos. Y yo creo que vamos a empezar yo creo que en el programa estaba puesto Ana Isabel Ballesteros como la primera, ¿verdad? Sí, vamos a empezar por Ana Isabel, que es como estaba puesto en la invitación que tenían ustedes. Así que, adelante. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. La verdad es que estoy realmente muy contenta de que este libro haya salido a la luz. Y como se pueden figurar todos ustedes, pues muy contenta también de estar aquí para contribuir en su presentación. Es un libro con el que se cierra una etapa de la vida y, bueno, para no entretenerme en más preámbulos, aunque querría agradecer tanto a Rafael como a Basilio su confianza para tenerme aquí, pues creo que vamos a entrar de lleno ya en el libro, porque para eso hemos venido, para hablar del libro de Rafael. Y lo primero querría hablar de la razón de este libro, porque por supuesto que Rafael ya lo ha explicado,
y por supuesto que aparece al principio del poemario en unas frases en prosa, pero me parece que la razón última se lee mejor en la página 61, en el poema que se titula Una mujer. Porque bueno, ahí también se vuelve a decir, había una mujer que padecía cáncer desde hacía 21 años y para quien no tenga ningún conocimiento bíblico, pues eso no le suena a nada. Había sufrido mucho con los tratamientos médicos, a quien no haya leído los evangelios tampoco le suena a nada, y oía y leía la palabra de Jesús y le buscaba entre la gente. Intentaba tocarle el manto, pensando, con solo tocarle el manto me curaré. Me ahorro algunos versos. Llegó hasta él y lo tocó, a él. A mí me parece que en este poema se da la razón del libro, porque aquí se ve el hilo narrativo, ese entramado que en realidad está a lo largo de todo el libro, pero que aquí ya se hace evidente, y es la superación del dolor por la fe, o la superación del dolor con apoyo de la fe, no porque desaparezca el dolor, ni siquiera porque se aminore, ni desde luego porque se suprima, pero la fe le da un sentido, permite vivirlo de otra manera y permite enriquecerse gracias incluso a ese dolor. Y eso me parece que es lo que está en el fondo de todo este libro, es yo creo uno de los grandes valores del libro. Porque el dolor que se manifiesta es un dolor contenido, es un dolor sobrio. No es de esos dolores enfáticos, gritones, ¿no? Es un dolor que se manifiesta con la suavidad de la métrica, muy cuidada, aunque no sea una métrica tradicional, pero hay un ritmo, hay un tempo, hay una serenidad que lo dan las pausas de los distintos poemas, y de esa manera se entrevera perfectamente lo que es ese sufrimiento muy intenso, pero embellecido incluso por esa esperanza. A lo largo del libro veo también dos procesos. Podría incluso hablar de algún proceso más, pero fundamentalmente dos. Por un lado está la formulación, digamos, cronológica, que se manifiesta pues, en las distintas partes, la presentación de la enfermedad, no de toda la enfermedad, nos ahorra muchos años de enfermedad, sino los últimos días, semanas de la enfermedad, el fallecimiento y todos los subsiguientes pasos a propósito del fallecimiento y finalmente la soledad del viudo, con todo lo que eso comporta. Pero junto con ese proceso hay otro proceso más que se une con la razón del libro y que es un intento de fusión, de visión de la trayectoria biográfica de los últimos años y de todo lo sufrido por la amada con la trayectoria del Jesús histórico. Y esto naturalmente, como colofón, se manifiesta de un modo muy claro en el penúltimo poema, Viernes Santo. No lo voy a leer entero porque creo que no me corresponde, pero sí algunos versos para que se observe esto. Yo te he visto, Jesús, yacente y malherido. Yo te he visto, paloma, yacente y dolorida. He visto tu cuerpo derrotado y he tocado y besado tu imagen de hombre roto. He observado tu cabeza ensangrentada. He visto, Jesús, tu costado abierto por la lanza del soldado.
Tus rodillas, Señor, están unidas, ladeadas, giradas suavemente, hundidas por tanto dolor y sufrimiento, por tanta fe y entrega. Pero a lo largo de estos versos se van fundiendo imágenes que el lector nota que son las de la mujer amada con las imágenes del Cristo crucificado. Y por otra parte, evidentemente nada de esto elimina el dolor. Y lo curioso es que en estos versos, que como digo son sobrios, se ve escasa influencia de toda la poesía leída. Son unos versos tan personales, con una originalidad tan auténtica, que parece que todas esas lecturas se han asimilado, se han recogido, han acompañado, pero es verdad que el libro está reelaborado y que muchas de estas lecturas no estaban cuando se escribieron, estuvieron posteriormente. Pero en pocas ocasiones se aprecian versos que se noten tomados de otros autores o reelaborados a partir de la influencia de otros autores. Es verdad que cuando el hecho de presentar el libro como un proceso se parece a los libros que todos conocemos, pues desde Garcilaso hasta las rimas de Bécquer, tal y como los amigos del poeta las quisieron publicar una vez fallecido, y desde luego los 3 libros del amor de Pedro Salinas, los 3 libros más famosos, La voz aquí de vida, Razón de amor, Largo lamento. Es verdad, en eso puede parecerse, pero digamos que el parecido es ocasional, o el parecido es simplemente, no es influencia, es simplemente similitud. Sí hay algún parecido con algún poeta en algún poema en que parece el yo poético sonreír, ¿no? El poema es sobre la nietecita, mi Catalina, Catanieta, Catavida, Catarrisa, Cataniña. Bueno, eso parece un guiño a Vicente Huidobro y su libro Altraforra. Efectivamente. Lo que resulta llamativo e interesante es que ese dolor intenso se aprecia en la falta de palabras, y en cómo, a falta de palabras, lo que parece que hace el yo poético es buscar apoyo en realidades físicas. Esas realidades físicas, como tienen un nombre, les sirven a manera simbólica de hablar de algo que no tiene nombre, porque las emociones que se experimentan ante una pérdida nunca son las emociones de otras personas. Hay nombres demasiado latos, demasiado vagos para hablar de esas realidades, y solamente se puede hablar de ellas con símbolos. Es muy llamativo para mí el símbolo, bueno, no es símbolo, es el uso de la imagen de los cristales. Es verdad que esa imagen recuerda naturalmente a un verso que Leonardo y la novia pronuncian en Bodas de Sangre, que vidrios se me clavan en la lengua. Entonces este poema de los cristales dice, no lo voy a leer entero tampoco: estoy por dentro lleno de cristales. Me ha estallado dentro un jarrón luminoso de cristal. Repletos de añicos, saciados de esquirlas, de 1000 pedazos angulares y de 1000 dolores revueltos. Estoy por dentro lleno de luz y de cristal. O el poema de la cama desmontada, que es realmente muy interesante, porque ahí se desvela también una transferencia del dolor a un objeto físico.
Vi desmontar tu cama de los últimos meses, de las últimas sonrisas. Vi desmontar la cama que encargué para ti sola. Vi desmontar tu cama, sus cables y su motor, sus maderos y sus clavos. Sentí que me desmontaban el esqueleto entero, que te desmontaban las vértebras con tumores, la costilla con metástasis, la cadera malherida, el cráneo horadado. O por ejemplo los vencejos, que parecen representar en el poema en el que aparecen pues, lo transitorio. Los vencejos se marchan porque son aves estacionales y las palomas se preguntan, ¿Paloma también se va a quedar? ¿Se va a ir? Pero hay esa reflexión sobre, como dice en un poema, lo que no quiere que pase, pero sabe que va a pasar. Y esos recuerdos y recuerdos que van apareciendo a lo largo de todo el libro, aunque, como digo, es muy sobre el libro y nos ahorra muchos recuerdos que probablemente están en otros libros, simplemente se centra en un tema muy concreto, muy específico. Simplemente creo que el resumen del libro está en la página 80. Qué tristeza más honda vivir sin los pronombres. Ahí parece que hay otra referencia a Salinas. No has elegido ser viudo, pero sí se puede decir que has elegido ser poeta, aunque hayas sido poeta a la fuerza. Muchas gracias. Pues a continuación damos la palabra a Jon Juaristi. Muchas gracias, Rafa. No sé si se oye bien. Bueno, quería decir que estoy encantado de estar en el Instituto Cervantes, aunque este ámbito en concreto pues a mí no me resulta tan familiar como a Rafa, porque yo no llegué a estrenarlo, pues se había adjudicado en el momento en que me dieron el portante, fui del instituto, hace ya mucho tiempo, y las caras que veo, pues las pocas de mi época, se pueden contar con los dedos de una mano. Está Teodoro Conde, que era el verdadero director ejecutivo de Cervantes en aquel momento. Está Mercedes de Castro, que dirigía entonces el Cervantes de Bremen, y está Julio Martínez Mesanza, antes que dirigió el Cervantes de Génova, ¿no? Y de Milán, creo que era Milán. Bien, también hace mucho tiempo que conozco a Rafa, mucho antes de ser director del Cervantes y de trabajar tú en Cervantes y de vernos metidos en México. Nos conocimos, efectivamente, hace ya casi 40 años. Conocí a Rafa y a Paloma, que estaban en México. Rafa estaba en la embajada de España en México, de agregado cultural o de cooperación, de consejero de prensa, fíjate que... Consejero de información. Consejero de información, sí. Y después, bueno, pues cuando fui director del Cervantes, Rafa estaba de director de la EDI en aquel momento y colaboramos bastante en esos momentos. A Paloma la seguí viendo después, poco antes de morir, cuando estaba trabajando en el Consejo, el Consejo Económico de la Comunidad de Madrid. Consejo Consultivo. Consejo Consultivo, sí. Y el presidente está aquí. Está aquí, está Mariano Azabía. Bueno, tengo que decir que tanto por Rafa como por Paloma sentí un cariño inmenso siempre y que, en fin, no sé, que Rafa puede contar conmigo, por supuesto, para cualquier acto de este tipo, presentación, a pesar de que yo me voy apagando poquito a poquito, me parece. Pero vamos a decir algo a propósito de la poesía de Rafa. Bueno, tuve el honor de presentar en su libro anterior esta poesía para vencer a la muerte de 1923, la antología de otros poetas y los ensayos de Rafael acerca del valor de la poesía como consolación.
vuelve sobre ello en la presentación de este libro, cuando dice que leer poesía es una forma de aprender a expresar el dolor de la enfermedad, el llanto de la viudez, la orfandad y el sufrimiento de la reconstrucción. Es una forma de decir lo mismo. O sea, la poesía es una vía para vencer a la muerte, pero no es para vencer, digamos, el efecto inmediato de la muerte, que es el dolor, la desesperación. La pérdida tiene dos salidas, como saben los psiquiatras y los médicos, y como sabían los clásicos. Una de las salidas es abismarse en la melancolía, es decir, negarse a reconocer la pérdida, identificarse, digamos, con el ser querido que se ha perdido, con el objeto perdido. Y otra, digamos, que es enfrentarse, digamos, al hecho de la muerte, reconocer la pérdida y efectuar el duelo. Bueno, esto es psiquiatría de bolsillo y de divulgativa, pero bueno, parece que esto es obvio, y que la labor del duelo consiste precisamente en una reconciliación con la idea de la pérdida, con la idea de la muerte. Bueno, es verdad que a los agnósticos se nos hace, digamos, bastante más difícil reconciliarnos con la pérdida que a los creyentes, que a los cristianos. Y Rafa, obviamente, como ya se ha dicho, habla en su poesía de un duelo a través de la fe, un duelo cristiano, digamos, un duelo de alguien que cree en una trascendencia, de que no todo termina aquí. Bueno, depende. Hay cosas que terminan evidentemente, pero otras parece que en principio hay una división bastante clara entre el duelo de los agnósticos y el duelo de los ateos. Como David decía que nada es más triste que un cementerio de ateos, que se desprende de una especie de atmósfera mefítica. Pero, en fin, digamos, como se ha dicho, Rafa recurre al Evangelio. Y además, en este poema al que se ha hecho referencia ahora, el poema de la virtud que sale de Cristo cuando la mujer enferma toca su manto, Rafa hace algo que a mí me parece prodigioso, porque la mujer del Evangelio no tiene cáncer, es la hemorroísa, tenía otra cosa distinta, era un flujo de sangre. Entonces ella se acerca a Jesús, le toca el manto y Jesús entonces dice: ¿quién me ha tocado? Entonces, bueno, ¿quién te ha tocado? Te está tocando todo el mundo. Pero él sabe que alguien le ha tocado especialmente, digamos, en el manto. Efectivamente, digamos, en el duelo de Rafa, el duelo que estos poemas expresan, hay una visión trascendente que llega a esta parte del poemario, que es el Evangelio de Marcos, donde se nos desvela, digamos, una clave, la que toca el manto de Cristo. En este poema no es la hemorroísa del Evangelio, es Paloma, obviamente. Bien, esto es que creo que es lo fundamental. Y en cuanto a las referencias, efectivamente no hay tantas referencias literarias para encontrar antecedentes de un duelo de este tipo en la poesía española. Yo, la más clásica y lejana que conozco, obviamente, son las coplas a la muerte de su padre, de Jorge Manrique. Es una pérdida, donde el duelo se va, es como un proceso desde el recuerdo del alma dormida, esta invitación del primer verso, a despertarse. Recordar es despertar. En Manrique, como ustedes saben, hasta el final dejónos harto consuelo su memoria. Dejónos harto consuelo su memoria, y ese consuelo final, esa reconciliación, digamos, con la pérdida. Es todavía, digamos, un poema cristiano. Otro que a Julio Martínez Sanza le gusta seguramente, bueno, estoy convencido de que le gusta, es el de la égloga de Garcilaso, la muerte de Elisa,
llanto por la muerte de Elisa. Y el otro gran poema, Elegíaco, sobre la muerte de la amada, es ya un poema casi de, diría, de un ateo, de un agnóstico, que es el Cato a Teresa de Espronceda. Es una pérdida absoluta, total y sin reconciliación posible. Pero tampoco es una... se resuelve, digamos, al final en una actitud cínica por parte del poeta. No hay una entrega tampoco a la melancolía, pues hay que seguir viviendo sin más. El poemario de Rafa no es así. O sea, Rafa, yo creo que en este poemario lo que he intentado hacer no es, digamos, un conjunto de poemas, digamos, con un nexo común, etc., sino una especie de acoso al dolor desde posiciones distintas y desde géneros incluso diferentes. Por ejemplo, solamente voy a hablar de dos poemas que a mí me han llamado la atención. No digo que me hayan impresionado, digamos, hay poemas que me han conmovido y que me han conmovido casi hasta el llanto en este poemario, porque, digamos, el dolor está muy a flor de piel. Pero son dos poemas casi experimentales. Uno es una soledad, ¿no? Ultramar. No me acabo de imaginar acerca de qué experiencia te sugirió este poema. Es el poema número 31. Dice, ángeles de ultramar. Hay una diéresis ahí, porque una ruptura que sería una... Ángeles de ultramar, Dios os premie vuestro viaje por venirnos a ayudar. Y es una soledad para cantar en una fambra flamenca. Machado escribió soleares, que digamos, esos poemas a Leonor no introducen ninguna soleá, digamos, no hay ninguna referencia a ningún palo del flamenco. Y la otra es el poema número 12, Medicamentos. Medicamentos, que es una enumeración, digamos, de distintos nombres de medicamentos. Tobladex, Isilignite, Histalmina, Tensoval, Seroleizer, Ailodual, Optasilox, Mepitel, Lefanet y Micralax. Viatain, Alginate, cajas de gas alusán, Cosmopor y Leucopor, Positón y Febrectal, Mefixito, Brocid, Fuciine y Alumar, Betadine, Mepetol, Lexema e Ilusol, Solpidin y Sebredol, y cremas Ativasoft, parches Duroyes y Matrix, Micropores Silicone, Ribadenefis Augusto, Nivea Crema Corisán, Cortecortin y Dufalac, Gelocatil 650, Benelox, Hidroferol, papel húmedo higiénico, Itorundas Pagavit, todo a mano para ti, y agua de Colonia, gotas de oro. Pues vamos. Bueno, pues nada más. Muchas gracias. Bueno, pues ahora damos la palabra a nuestro catedrático de literatura de la UNED, Francisco Gutiérrez Carbajo. Adelante. Pues, buenas tardes. Muchísimas gracias en primer lugar al celebrante que nos acoge, luego que transmita a su director el agradecimiento, a nuestro amigo García Montero, las gracias a nuestro creador, filólogo, a Rafael, por haber contado conmigo para la presentación de este libro. Las gracias al gran editor, para mí de los mejores editores que tenemos ahora, Basilio, que ha editado más libros que nadie, se ha movido más que nadie por los 3 continentes. Yo lo he acompañado en alguno. Hace más de 30 años que nos conocemos. Después, por los lazos esos de la vida funcional, tuvimos un hiato sin vernos. Y con él he publicado bastantes libros, mejor que peor. Con él solamente he publicado un libro, 2, pero uno que me hace especialmente gracia, que se llama Cómo tratar al médico. Los médicos lo agradecen mucho, y el que he visitado esta misma mañana.
realmente después de los compañeros que me han precedido, tan brillantes, mis palabras ya van a ser pues márgenes de lo profundo que han intervenido. Con Ana Isabel yo le presenté un gran libro suyo en el Real Casino de Madrid, que editó Basilio, un libro sobre revistas maravilloso. Después ella y yo, junto con el profesor Palegaga, presentamos en el Ateneo algo sobre Leonardo Bazán. Hemos coincidido muchas veces al profesor de Eucaristía y me dijo también. Es un gran filólogo y tiene la virtud de, porque los filólogos, de ser un gran creador. Muchas veces decimos, es que los profesores no son creadores. No, señor, pues es un gran creador. Y se disfruta muchísimo. Te lo doy las gracias. Querido Rafael, me parece que te lo comenté, no sé si fue en Silos, que yo conocía a tu padre. Conocía a tu padre porque era patrono de los diversos colegios del San Juan Evangelista. El San Juan Evangelista y la buena etapa del San Juan Evangelista. El Johnny famoso, que dice, donde yo era responsable de actividades culturales, cualquier actividad que se presentaba, había que llevarla a 3 sitios para que diese el visto bueno: al Ministerio de Información y Turismo, a la Comisaría de Regalitos y al rector de la Universidad Complutense, don Ángel González Álvarez, entonces que era catedrático de Metafísica. Yo salí con una sobrina suya, pero bueno, no me apetecía mucho hablar con don Ángel González Álvarez. Cuando llevábamos los textos, sobre todo los cantautores, porque por allí pasan los cantautores de toda la península y del extranjero, grandes grupos de jazz, los buenos grupos independientes de teatro. Hace 2 años tuvimos una reunión en la SGAE con los grupos de teatro que habían pasado por allí. Ya de esos que pasaron, en este periodo han muerto 3. Ha muerto Juan Margallo, paisano mío, ha muerto Guillermo Eras y ha muerto Fermín Cabal. Esto fue hace 2 años cuando lo presentamos y ya quedan Alonso de Santos, quedan otros muchos. Cuando llevaba algunos textos de poetas, Blas Guillén, por ejemplo, iban a cantar Ana Belén y Víctor Manuel, ponía Don, ¿quién es? La espada del coronel. Cierra la malla, lo tachaban, no se podía poner. Entonces, realmente ellos los cantaban y no pasaba nada. Pues estamos también películas que no se podían ver. Estamos en los años finales del franquismo. Bueno, finales no finales, quedaron todavía algunos años. Pero las grandes películas, como El Gran Dictador, las grandes películas de Eisenstein y tal, ¿quién me las prestaba? Pues uno que había sido compañero mío, mucho mayor, catedrático de instituto, don Gonzalo Méndez Vidal, que vivió 99 años por su padre y que realmente era un individuo que, amante del cine, él hizo el documental ese, donde sale Lorca en la barraca trabajando y ayudando y tal. Con el perdón de los lorquianos, me creo las palabras que me decía Gonzalo, Méndez Vidal, que Lorca no trabajaba materialmente nunca. Se puso ahí en eso porque realmente ayudar y dar, ¿no? Bueno, en esta cuestión era quizá la mejor etapa del San Juan Evangelista, que lo llevaban la Asociación de Propagandistas. Esa, curiosamente, después pasó una segunda etapa, que la cogió la Caja de Ahorros de Ronda. Era poderosísima, no solamente en toda Andalucía, sino que tú salías por La Mancha, Caja de Ahorros de Ronda, Caja de Ahorros de Ronda. Cuando yo tuve responsabilidad allí, tuve que ir a ver a los presidentes, como Orson Welles, para que conociese el visto bueno. Y los de Ronda, cuando murió, celebraron que decía, Don Juan ha cambiado de caja. Bueno, pues en esta segunda etapa ya duró poco. Nos echaron a nosotros, pusieron a los salesianos y la cosa
pues ya no empezó a ir tan bien. Pero fue muy interesante la época de los propagandistas, porque yo recordaba, me parece que en aquella época las publicaciones lo hacían precisamente la asociación de propagandistas. El padre Ayala, que yo no conocí, pero que era mítico, jesuita, curiosamente, no curiosamente, yo tenía muy buena relación con los jesuitas, pues que mi padre me llevó a un colegio interno de jesuitas, y después fue un gran jesuita, gran humanista, el padre Miquel Parioli, quien me propuso como académico correspondiente de la Academia de Buenas Artes de Barcelona. Me contó muchísimas cosas este señor. Bueno, pues Rafael, en esa etapa en la que yo apenas te conocía, sí, conocía a tu padre, vi a todas aquellas cuestiones. Cuando se me encomienda ver este libro, pues por la manía de los profesores de Casillán, ¿a qué género pertenece? Dice ya Todoroz que los géneros son obsoletos. Pero antes don Miguel de Unamuno decía que género es realmente un género, un paño del que podemos ir tirando según nuestros intereses. No le faltaba razón. Pero que son, para nosotros los profesores, son esquemas de ordenación mental para poder poner un poquitín de orden, de construcción en esto tan misterioso, tan abrumador, tan importante como es la creación literaria, de la que yo siempre he sido un envidioso y simplemente un simple hermeneuta, que mis dos compañeros sí que han hecho la buena hermenéutica rápida de los poemas de Rafael. Bueno, pues un género que pertenecería a la elegía funeral, donde hay una gran tradición. Camacho Guijado tiene un libro enorme sobre la elegía funeral y que va desde, bueno, aquí conocemos decían los clásicos que hemos de hacer memoria de los buenos alabándolos. Eso se hacía así. Y una de las primeras elegías que todos hemos leído, la de Jorge Manrique, a la muerte de su padre, como creo que parte de tu elegía, fueron ya construidas antes de la muerte. 24 coplas fueron escritas por Jorge Manrique antes mismo, que había hecho Simón Sotín, el de Muerte del Naturalismo. Entre los romanos, Publio Valerio fue el primero que hizo el elogio funeral del colega Bruto. Y decíamos que, bueno, en la literatura española aparece esa famosa elegía y realmente a lo largo de toda la literatura, las famosas elegías de Lorca, de Alberti, de Machado, de Miguel Hernández. Y yo recuerdo que la he leído y aconsejo que lo lean, la elegía que escribió, porque la elegía era una oración fúnebre que escribió Derrida a la muerte de Levinas. Y Dios empieza diciendo: siempre tenía miedo de tener que decir adiós a Levinas, este gran autor que yo aconsejo que se lea vivamente. Y hablando, decir adiós, adiós. Adiós empieza una despedida fúnebre de un gran genio a otro gran genio, a Saba. Le dice: adiós, enemigo, adiós, mi amigo del arte, adiós, que pronto nos veremos. También nosotros nos iremos con esta música a otra parte. Qué preciosidad. Bueno, la elegía siempre, según Rafael y según vemos ahí, comporta dolor, y no puedo suscribir lo que decía Séneca: dolor levis si ferreposum et brevis si ferreposum. El dolor es leve si lo puedo soportar y breve si no lo puedo soportar. Decían los románticos italianos, los sobre todo, que peor que el dolor era el tedio, esa sensación que se tenía realmente, que lo podíamos ilustrar de una forma. Cuando yo era mozo,
se hablaba mucho aquí del muermo. El muermo. ¿Qué era el muermo? El muermo era lo que, la enfermedad que cogían los caballos andaluces cuando se iban a Galicia, que empezaban a ponerse de este y terminaban muriéndose. Pues eso, el tedio y el dolor. Claro, el dolor ya se ha hecho que no hay mal que 100 años dure en el cuerpo que lo resista. Pero a mí me gusta y quiero resaltar la tesis doctoral de Pío Baroja sobre el dolor. La tesis que le dirige, ni más ni menos, que Cajal, y como es natural, tiene que entrar sobre los problemas neurológicos del dolor. Lo que viene a decir en síntesis, es magnífica la bolsa de Baroja. A mí me gusta mucho él, otros discursos, me gusta mucho el prólogo a la nave de los Rocos, más que la propia novela, y dice que es un mecanismo neurológico defensivo maduro, que tú lo puedes enfrentar positiva o negativamente. Rafael lo enfrenta positivamente. Dolor, dejadme vivir mi dolor, dejadme llorar a fondo hasta quebrarme los huesos, hasta que arda la sangre, hasta que estallen los ojos de lágrimas y de ardor. Dejadme sangrar, llorar, cantar, sufrir. Sobre el dolor por la muerte, pues son ya famosas las consideraciones de Epicuro, y yo he comentado siguiendo a mi colega de la universidad, mi gran amigo, con 90 y tantos años, esa lucidez, don Emilio Lledó Íñigo, Epicuro en las cartas de Meneceo, también en las máximas capitales, y dice, la muerte no es nada para nosotros, porque cuando nosotros estamos, la muerte no está, y cuando la muerte está, nosotros no estamos. Séneca, en las epístolas de Lucidio, concretamente en la relata cómo el viejo Vaso Auxilio le confesó que el terror no es por culpa de la muerte, sino del que muere. Y es que es eso terrible. Es la única cuestión que conocemos porque le pasa a los demás, no nos pasa a nosotros. Y eso es lo terrible. De tal manera que se ha desarrollado en la literatura toda una auténtica tanatología literaria, en poesía magnífica, en narrativa también y en teatro, pues es más llamativo porque es un arte más ostensivo, como dice ella, y tenemos desde los teatro del dolor, de la muerte, de Artaud, de Genet, de Genet Miller, de Canto. Canto, que es el creador del teatro de los muertos, creador del teatro de los muertos. Esa es la muerte que cuando le dice Sancho a Don Quijote, no se muera usted, mi señor, que no puede hacer cosas con el mundo y dejarse morir sin más, vámonos a ser pastores y tal. Y entonces le contesta Don Quijote, en los nidos de antaño no hay pájaros o gallos. Ese ogaño en nuestra tierra se sigue todavía, porque es el ogan. Bien, pero la muerte, que los misterios, hay que rechazar la muerte, como el arcipreste. Hay muerte, muerta seas, muerta y malandante. Mataste a mi vieja, matarla de antes. Enemigo del mundo, no tiene semejante. Don Antonio Machado observó que la muerte es por de pronto cosa de nuestro cuerpo. Machado experimentó también, como tú, como algunos otros, la muerte del ser más querido. Yo experimenté la muerte de mis padres cuando tenían 50 años y he experimentado la muerte de mis 3 hermanos y de mi sobrina más querida en la última década. Realmente es terrible, porque es otro el que muere. Y con esta situación del COVID, cada uno va sintiendo una sensación de orfandad que nos hace ir al otro, como diría Levinas, pero al otro también con mayúscula. En relación con la muerte aparecen los escenarios de la muerte, de la enfermedad, la cama del hospital, la cama donde no te puedes sentar a veces porque tienes esa barandilla. Cuando
yo me he encontrado en esa cama, parece que estás encima de un catafalco, ¿no? Realmente, y ahora voy a citar alguna cuestión frente a la cama del mundo flamenco con el que yo tuve muchísima relación. Me dejaron, ve Rafael desmontar la cama eléctrica, me dejaron el colchón bajo mi cama, la cama de los hospitales. En el hospitalito, a manita heresia, allí tenía la madre de mi alma la camita hecha. Los médicos de Cádiz a mí me dijeron: la enfermedadita que tiene tu madre no tiene remedio. ¿Y qué le dice la madre? Antes de morir, me dijo mi madre: ahí te quedan 2 hermanos chicos, no los desampares. Son muchos los consejos que se dan antes de la muerte. A Félix le gustaba mucho, Félix Grande, que en el libro de familia hace una gran cosa de mí. Bueno, dices, cuando yo me muera, dice la mujer, mira que te encargo que con las trenzas de tu pelo negro me amarre las manos. A mí me gusta más esta. Si vendes mi ropa para pagar mi entierro, mira que no vendas esa camisita de alamares negros. Tremenda los consejos que le está dando a su mujer. Pero la muerte se viene asociando siempre con la pasión. El día de Viernes Santo es una composición, se lo decía yo ya a Rafael en un WhatsApp, maravilloso, día de Viernes Santo, al ponerse el sol, cuando mataron la madre de mi alma, de mi corazón. Y como hablaba de la patología teatral, la muerte de Viernes Santo, la muerte del Señor, el descendimiento de la cruz, aparece ya en el auto de la Pasión de Alonso del Campo, lamentaciones hechas para la Semana Santa de Juan Manrique, que son propiamente unas reproducciones en lengua vulgar del Plantus Mariae. Hay el auto de la Pasión de Lucas Fernández, el auto anónimo del descendimiento de la cruz, que arranca de una costumbre habitual en Castilla en el siglo XIV. El descendimiento de la cruz, y que han reflejado también los pintores, esos grandes hombres como Rubens, como Van der Weyden, Fra Angelico, Caravaggio, Pedro Machuca, Francisco de Goya. Lo llaman en el Evangelio Marcos, que fue José de Arimatea el que se encargó de descolgar a Jesús de la cruz. Otras de las consideraciones, ya en el teatro más moderno, el teatro corsario, que hace la versión de la Pasión de Jesús en el 1988, a partir de los Evangelios de Diego de San Pedro y de un libro que yo recomendaría, porque lo que está tan de moda de la oración, que es el libro de la oración y meditación de Fray Luis de Granada. Un libro muy interesante, muy bien escrito. Una representación de la Pasión la lleva a cabo la compañía Nao de Amores de Ana Zamora, magnífica, la nieta de Zamora Vicente, que hace también una representación, hizo, de cuando su abuela estuvo en la cárcel de Ocaña, penal de Ocaña, la representación que hace Ana Zamora es el descendimiento del Cristo de los Gascones, que se celebra realmente en el Viernes Santo. Un gran autor, para mí uno de los mejores autores andaluces, Alfonso Zurro, en El Monte de los Rodillos. Ahí combina el teatro de Beckett y el drama bíblico. Y el Gólgota Mare de Rodrigo García. Pues, voy a decir, cuando la Francia que yo he conocido, ahora, en estos últimos años, los dos únicos autores teatrales que les interesan son Rodrigo García y Angélica Líder. Angélica Líder, yo dirigí la primera tesis doctoral hace ya muchos años. La publicó ella es profesora de Estados Unidos, Ana Mañal Egea, y
Hace 2 años me llamó Pepe Valle, que me acordaba, el catedrático de Almería, para una tesis doctoral sobre Angélica Liddy. La 14ª tesis doctoral sobre Angélica Liddy. Y no se ha hecho ninguna tesis doctoral sobre un señor que yo presentaré el sábado en el Salón de Libros Teatral de López Aranda. López Aranda, uno de la generación de los críticos, y que realmente la figura de Duero apagó a casi todos. Hay un libro de los mejores sobre el teatro crítico y social, que mi amiga, la alemana Kerstin Bauer, donde me han dicho que en la segunda edición sí va a introducir a López Aranda. Hay 2 poemas, bueno, pues Rodrigo García ha representado en el Centro Dramático Nacional en el 2011, representó y con el músico Mario Fomenti, que interpreta desnudo al piano las 7 palabras de Hayek, desnudo al piano representando. Realmente fue casi una representación blasfema. Hay 2 poemas que están muy relacionados, que es la operación y medicamentos. En los medicamentos yo los conozco casi todos, no porque ya he escrito el libro de cómo tratar al médico, donde va desde el neurólogo hasta el podólogo. Y algunos me han llamado incluso para decirme: Paco, ¿cómo lo vienes a ver? ¿Estás malo? Pues no. Y algunos he tenido que aconsejarle, he ido a ver al dermatólogo. ¿Cómo estás, Adolfo? Si es que tengo ahora el Icomaster, digo, ahora te preocupes, unos chutes de antibióticos y fuera. Dice: ya no lo he tomado nada, tómate el segundo y ya. Bueno, pues sí, he tenido muchísima relación. Uno decía que eran vistas de aparato digestivo. Eso de los que te vigilaban todo, te hundían allí, te miraban los ojos, las uñas. Me dijo: todavía me voy a morir yo antes que usted. Y se murió. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, pasamos de ahí a una situación un poco menos triste, cuando habla de los pronombres. Un filólogo de los pronombres que nos hace evocar a todos el gran poema de Pedro Salín, La voz a ti de vida, los versos 494 a 521. Para vivir no quiero estos palacios, torres, qué alegría más alta de vivir los pronombres. Te quiero pura, libre e irreductible. Tú, sé que cuando te llame, entre toda la gente del mundo, solo tú serás tú. Yo te quiero, soy yo, nuestro poeta Rafael. Siente, lamenta no poder tener esa alegría alta de vivir en los pronombres, como escribe en esta bella, intensa composición. Qué tristeza más honda vivir sin los pronombres, vivir sin el contigo, vivir sin el nuestro, contigo, conmigo. Los cantadores flamencos dice Juan Talero, que yo conocí ya muy tarde, y que fue una invención, hay que decirlo todo, del propio Antonio Bailén, porque quería tener un maestro y se lo inventó. No se lo inventó, era de verdad, pero lo llevó. Es cosa del discípulo llevando al gran maestro. Bueno, pues después Camarón, que sí, después Enrique, que luego han sido muy amigos, cantaban: al infierno que te vayas, me tengo que ir contigo, porque yendo en tu compañía llevo la gloria consigo, decía yo consigo. Después he mirado en las construcciones, conmigo, ¿no? Pero siempre así, si ustedes lo ven, lo verán. Y viene otro gran problema, de los grandes problemas que tratas epistemológicos, ontológicos, el del significado. Tremendo problema del significado. Si vean el libro, todos el de Udo y de Richard, de Mínimo Cevini, el significado del significado, pero empieza con una cita de un chino: habla y serás. El significado, pues, ¿qué es el significado? Si me preguntas, no sé. Si no me lo preguntas, tampoco lo sé. Hace una recreación y hace de lo que Agustín comenta sobre el tiempo. Si no me preguntas lo que es el tiempo, lo sé. Si no me lo preguntas, no lo sé.
y ese poema, el presente. El presente que decía Platón, que era como el filo de un cuchillo. Empezamos a hablar de las últimas palabras como el pasado y las próximas las 6, el futuro. Pero de una serie de presentes, amigo Rafael, de una serie de presentes se forma nuestra edad. Me dicen que no es edad para morirse, que no hay razones de muerte temprana. Yo solo sé con certeza una cosa: no sabemos ni el día ni la hora, verdad absoluta. Dice muchas cosas sobre la verdad, pero no voy a entrar. No, Nemo, lo dice Séneca, Nemo disisu suo die moritur. Nadie sabe el día que va a morir. Lo intuyó poéticamente César Vallejo. Me moriré, me moriré en París con aguacero, un día del cual ya tengo el recuerdo. Magnífico. Vallejo, que como hemos visto, digo lo que hemos visto todos aquí en París, dormía muchas noches en un modo. Y a la noche llegaron los agentes para identificarse, a ver cómo se llama, ¿de dónde es usted? Dijo, de Santiago de Chuco. Santiago de Chuco, de su verdadero. Pero la edad es tremendo. Cuando le dice a la Celestina, puta vieja, que tú también profesión. Pero nadie es tan viejo que no pueda durar un año más y tan joven que no se pueda morir hoy mismo. Qué gran verdad. Y en Micromegas de Voltaire, cuando llegan estos grandes hombres que viven 700, 1000 años, que se encuentran con los terrícolas, le dice un terrícola, que envidia poder vivir 700 años. Dice, no te creas, cuando llega la hora de la muerte, lo mismo da haber vivido 70 que 700 muertos. 700 años. Otra cuestión que ya estoy terminando es la cuestión de las elecciones, no las elecciones políticas. Tenemos la elección que tienes que hacer en un cierto momento, que es un mecanismo neurológico también. Me dijo un gran amigo, hizo una pregunta, que le aconsejaba elegirse, ya que uno está, y yo le dije, eres un cabrón, pero te voy a contestar. Elijas lo que elijas, siempre ganarás algo y siempre perderás algo. Eligió por lo más luego, pero bueno, esa es la cuestión. Y terminas realmente con ese gran poema que entraré en el país marino, donde habitas, aún no puedo entrar estando vivo. Sí, estamos vivos, Rafael. Muchas gracias, porque hablando de la muerte y del dolor, nos has dado vida. Como decía el gran Hegel, la verdad de las cosas finitas es el final. Y la cuestión es que el hombre de la nada solamente se diferencia un poco. Pero entonces, frente a la muerte, contra la arcipreste, hay que vivir, como decía el clérigo don Pedro Calderón de la Barca, de esta vida gozaremos el rato que la tenemos. Muchas gracias. Y a continuación le corresponde a nuestro editor, a Basilio, decir unas palabras. Muchísimas gracias. Con el permiso de todos, me voy a dirigir a ustedes desde el atril. Primero porque estoy viendo todo el rato de soslayo a estos tres magníficos autores que son representantes de la familia Sigal Pigmalión, y por otro lado tengo el placer de poderles divisar mejor a todos ustedes que nos acompañan y justifican este acto. En el momento que un paralelepípedo hermoso como este está impreso, encuadernado y a disposición de los lectores, el trabajo del editor ha finalizado. Pero estamos aquí porque efectivamente cada uno de estos libros tiene su particular historia detrás. Este tiene varias historias,
De tal manera que me voy a centrar únicamente en lo que atañe a esa particular relación entre autor y editor, dado que ya los presentadores han hablado de la importancia de la muerte como uno de los grandes temas de la literatura. Pero siempre esperamos efectivamente que obedezca a las leyes de la lógica natural. Cuando se altera esa lógica, efectivamente nos sentimos desencuadernados, rotos. Y por eso surgen obras como esta, que tardan en escribirse, pero que de alguna forma nos permiten a todos vernos reflejados. Desde el grupo editorial Sea Pigmalión yo quiero agradecer a Rafael Rodríguez Ponga su fidelidad, su afecto, su cariño, su amistad. Desde hace 7 años, pues sabíamos que él había leído Para combatir la pena y el desconcierto. Ya presentamos en esta misma casa Poemas para vencer a la muerte. Por cierto, un libro que ayudó a muchos lectores a pasar ese lago oscuro, tenebroso del duelo, en los momentos en los que parece que no vemos un horizonte despejado, una perspectiva de futuro que nos resulte halagüeña. Ya va por la 3ª edición. Y creo que, además, Rafael, por las peticiones de los lectores y de los poetas que no fueron incluidos en la primera parte, está preparando el segundo volumen, la segunda entrega. Pero sabíamos por amigos, por personas como Anabel, que también Rafael escribía. Él lo ha negado prácticamente hasta el final, pero ciertamente también intuíamos que todo ese proceso de dolor, pues de alguna forma lo tenía que transformar en creación, en algo positivo, en algo hermoso. Y fue precisamente este año, en el 10º Encuentro Internacional de Escritores que organizamos en el monasterio de Santo Domingo de Silos, cuando se atrevió a leer en público 3 de los poemas que forman parte de este libro. En ese momento ya no había marcha atrás. Había querido esperar 7 años para que el duelo, la tristeza, la añoranza no influyese de manera determinante en la aparición de la obra. Pero ante la respuesta, ante el feedback de los asistentes a ese encuentro, a ese congreso, justo en la sala de San Benito, al lado del claustro bellísimo de Silos, él nos desveló ese secreto que había guardado, supongo que en connivencia con Maribel, con sus hijos, por parte de la familia. Y le recordé que le había pedido este libro sin saber que existía, y le dije que tenía que publicarlo, porque de alguna forma, si con el anterior había logrado paliar la pena, la tristeza, la añoranza, el desconcierto, el desconsuelo de tantas personas, con este iba a lograr que otras muchas personas se sintiesen, como decía antes, reflejadas. Y le quiero agradecer que al final pues aceptase esta propuesta. Volarás, poemas de dolor y duelo, son 56 poemas escritos a corazón abierto. Yo creo que son el mejor testimonio del amor hacia esa persona que los inspiró, aunque hablen de situaciones complicadas, difíciles. Por eso le quiero agradecer que en el texto introductorio ninguno de los dos considerábamos que tuviese que llevar prólogo o texto ajeno. Tenía que ser él el que escribiese un breve texto que justificase la publicación de este libro. Le quiero agradecer la mención que hace a mi persona y, por supuesto, a la persona que ahora comparte su vida. Creo que, efectivamente, nos queda por delante un amplio horizonte para seguir difundiendo tu obra. Pensé siempre, cuando hace 20 y tantos años que nos conocimos, que podríamos tener esta relación entre autor y editor, pero de los temas que trabajabas antes y que sigues trabajando, el tema del Pacífico. Y yo creo que terminaremos también publicando alguna obra en ese sentido, o quizá abriendo una colección, quién sabe. Pero me alegro, sinceramente, que los primeros libros que hayamos publicado tuyos sean estos, que forman parte de la colección de poesía de Pigmalión.
que es una colección que nació de alguna forma para renovar nuestros votos con la literatura y con el mundo de la edición y de la poesía. Creo que es un libro hermoso. Por eso estoy convencido que tu madre también estará muy orgullosa de haber sido la artífice de la imagen de cubierta y contracubierta. Creo que esto lo hermana con el anterior. Pero, sobre todo y especialmente, señoras y señores, queridos amigos, yo les recomiendo la lectura de este libro. No es un libro lacrimógeno, aunque a veces nos estruja el corazón, nos sobrecoge la entereza con la que este hombre aceptó lo irremediable. Es cierto que todos nacemos con una única certeza, que nuestra vida tendrá un fin, pero según nos acercamos a ese momento, cada vez nos cuesta más aceptarlo. Acepten esta propuesta. Es una propuesta de amor, es una propuesta literaria sugerente, agradable. Repito, puede que compartan con él el sufrimiento y el desasosiego, pero no es el objetivo prioritario que le ha impulsado a escribir esa obra y a nosotros a publicarla. Y espero, querido Rafa, que lo que venga después pues sea también de la misma calidad y sobre todo de la misma autenticidad que lo que ha venido hasta ahora. Esa segunda parte, que por supuesto no se puede llamar igual que la anterior, para no inducir a confusiones, y otras obras que me consta guardas en tus cajones y que verán la luz si Dios quiere. Como dicen nuestros hermanos musulmanes, porque por cierto, desde aquí iremos a presentarlo y posiblemente a traducirlo al árabe en febrero a Túnez, inshallah. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Basilio, y muchísimas gracias, Ana Isabel, John y Paco, por vuestras palabras tan profundas, tan estudiadas, tan literarias, y que además indican una cosa que ustedes a lo mejor no saben, que es una confianza enorme, porque cuando empezamos a montar este acto y a ver quién podía presentar este acto, ninguno de ellos había leído esto. Bueno, Basilio sí, por supuesto. No habían leído el libro, porque el libro ha salido de la imprenta hace muy poco. Como bien saben, hace unos años, 2 años, el año 23, presenté aquí mismo Poesía para vencer a la muerte. Un estudio y una antología de más de 100 autores, algunos presentes en esta sala, pero era más una investigación con poemas en 16 lenguas, de autores de unos cuantos países, y en ese momento el proceso comunicativo que yo viví era el de un lector que leía la obra de los escritores, que la asimilaba, la antologizaba y ofrecía a otros lectores. Lo que Basilio llamó entonces un supralector. Yo me había convertido en un supralector, por tanto, con un proceso comunicativo del escritor al lector, yo como lector, a su vez convertido en quien escribía un libro para ofrecerlo al público. Pero ese proceso comunicativo tiene un límite, tenía ese libro que ya salió, que ya está en su 3ª edición, por cierto, gracias a la paciencia de Basilio y de Raquel, para que yo pues, corrija y con la ayuda de otros, pues corrija algunas cosas, añada alguna cosa, modifica alguna cosa, pues ya está en la 3ª edición, de lo cual pues estoy verdaderamente contento, y preparando otro libro con más de 100 poetas, porque es que en los últimos años es que he leído cientos y cientos de libros de poesía. Es impresionante la cantidad de poesía que hay. Bueno, pues hoy lo que presento no son los poemas de otros, no son los poemas míos, que estaban ahí en un cuadernito o en unas servilletas de papel que se les había escrito por ahí, pero algunas personas me animaron mucho. La primera, Maribel, mi mujer en segundas nupcias, la que más me ha animado. Esto tenía que salir.
Esto no se podía quedar ahí como algo escondido. Esto tenía que salir a la luz. Mis hijos. Y después, quienes confiaron en mí. Basilio, que ha recordado muy bien, efectivamente, Santo Domingo de Silos. La primera vez que me atreví a leer algún poema mío en público fue en Santo Domingo de Silos. Me pareció muy emotivo, un lugar con todo el significado religioso, literario, histórico. Y luego, pues a los demás que en un sitio u otro, aunque fuera por pura intuición, me habéis animado a sacar estos poemas. Algunos estábamos también, ¿verdad?, en Santo Domingo de Silos. El caso es que al ofrecer yo ahora, al ofrecerles a ustedes este libro, me encuentro con la pregunta que me hacía yo antes. ¿Cuál es el proceso comunicativo? ¿Dónde empieza mi proceso comunicativo de estos poemas? Porque en primer lugar estos poemas los escribía yo para mí mismo. Y algunos de ellos están escritos en primera persona. Y están escritos simplemente para describir aquello que yo no sabía describir. En la página 33, precuerdo. Vivo hoy, ahora, nada más. No puedo recordar el ayer, no puedo precordar el mañana. Los recuerdos me emocionan, los precuerdos me asfixian. O en la página 77, que ya ha quedado dicho también, cristal. Estoy por dentro lleno de cristales, me ha estallado dentro un jarrón luminoso de cristal. Tengo el corazón y el alma, el estómago y el cuello repletos de añicos, saciados de esquirlas, de 1000 pedazos angulares y de 1000 dolores revueltos. Estoy por dentro lleno de luz y de cristal. Esto lo escribía yo a Dios sabe qué horas de la noche, para intentar expresar lo que yo no sabía expresar. Pero como estaba leyendo a cientos y cientos de poetas y veía que ellos sí sabían expresarlo, pues pensaba que a lo mejor pues yo también podía juntar algunas palabras con algún sentido. Muchos poemas evidentemente están escritos en segunda persona, porque van dedicados a ella, a Paloma. Muchos de los presentes han conocido y han tratado a Paloma y conocen sus cualidades. Y muchos poemas van dedicados a ella, son como pequeñas conversaciones. Unos mientras ella estaba muy enferma, en el hospital o en casa. Los últimos meses los pasó en casa. Decidimos que estuviera en casa y la cuidamos nosotros. Otros son después, ya en la otra vida. En la página 75, vivo. No te olvides de mí, que sigo siendo yo. No me descuides, que sigo vivo. No me dejes más, que estoy aquí, que sigo vivo sin ti. Eran conversaciones con ella. O también en segunda persona, conversaciones con Dios, oraciones, peticiones, o simultáneamente. A lo mejor en algún caso, o en varios, hablaba con ella y hablaba con él, simultáneamente. Algunos no estaban en singular, ni en primera ni en segunda persona, sino estaban en la segunda persona del plural. Y me refería a los que estabais a mi alrededor, la familia y los amigos a quienes tantísimo debo. En la página 71, cariño. Dadme por favor cariño para no dejarme solo. Dadme por favor cariño también para estar a solas. Era un ruego. Pero hay otros muchos que están en tercera persona, que son narraciones. En realidad son poemas, pero son narraciones. La narración del entierro, 16 de agosto en Madrid. Entierro en el cual, por cierto, estuvo José Luis García Montero, a quien mucho agradezco que viniera un 16 de agosto expresamente para estar
para estar con nosotros. O la nueva versión del Evangelio de ese pasaje que has recordado, pues es una narración, o la narración son también, digamos, narrativos, poema de los vencejos, de la cama, del taburete o de los medicamentos. Son poemas, bueno, los medicamentos no sé siquiera si tiene un verbo, pero son narrativos, es una narración no tan caótica que si parece una gitanjáfora, no sé si tiene sentido, no tiene solo, resulta musical, resulta rítmico, resultaba, y aquí está nuestra sobrina farmacéutica que nos traía todos aquellos productos, y que aquí están recogidos, bueno, con cierto ánimo, pues de darle un sentido a todo aquello que llegaba y que teníamos en ese momento. Están ordenados cronológicamente, y así lo he mantenido, porque así, también para el lector y para mí mismo, es más fácil. Faltan poemas. No he puesto de la Navidad. Era demasiado contradictorio, demasiado triste. No sé por qué no lo puse, pero no lo puse. Los poemas de Navidad no los puse. Lo podía haber puesto, pero no lo hice. Hay otros muchos que quedaron fuera. Dejé muchos poemas fuera, escritos en español o escritos en catalán. He trabajado 5 años y medio en Barcelona, y como también leí mucha poesía catalana, pues un buen día empezaron a salir los poemas en catalán. Salen solos. Eso los dejé. Creí que con esto es suficiente, por eso lo que les ofrezco creo que es una cosa que es suficiente para que vean, pues, por dónde van las cosas y ustedes juzgarán. Ustedes son los que van a juzgarme, pero sí quiero hacer un comentario sobre el sentido, el valor de la poesía, el valor de la literatura. Tiene un valor inmenso. Para mí la literatura, para mí la poesía es la salvación, la poesía es la liberación. La poesía tiene un valor enorme. Leer libera, por lo tanto a tanta gente le gusta leer novelas, leer cuentos, o leer una revista, o leer lo que sea, pues bueno, o leer poesía, porque no es verdad. Pero también escribir libera, y publicar libera, porque libera aquello que estaba escondido, aquello que estaba secreto y que de repente es libre. Y hablar en este momento también es otra forma de liberación. Es decir, hay una catarsis, aquí hay un proceso de catarsis, eso lo sabe mucho, los que han estudiado el teatro griego, hay una catarsis personal, pero de la que quiero hacer partícipes a todo el auditorio. Hay un sentido de libertad y de liberación a través de la poesía, a través de la literatura. Estos poemas, sinceramente, salieron como salieron, es decir, no tienen mucha retórica, no tienen pretensiones retóricas, tienen pretensión de ser comprensibles para todo el mundo. Y son poemas que tienen el origen concreto y cronológico y personal que tienen. Por tanto, son poemas hechos desde la sinceridad y desde la autenticidad. Y me gustaría que tuvieran otra finalidad, que es que pudieran ayudar a quien se encuentra en una situación parecida y encuentre aquí, al leer esto, un alivio como yo lo sentía cuando leía los poemas de otros. Y si este libro ayuda a dar sentido al sufrimiento y a la muerte, será un objetivo cumplido y un objetivo maravilloso. En este libro se juntan dos mujeres. Bueno, puedo decir otras cuantas más, pero por supuesto aquí está Paloma. Aquí está Paloma en este libro, que murió el año 18. Pero también está mi madre, que murió el 2020 en la pandemia. En la cubierta y la contracubierta está un cuadro pintado por mi madre, de esa Extremadura tan querida, florida y luminosa que tanto le gustaba a ella. Paloma y mi madre me enseñaron a querer a Extremadura, a amar a Extremadura. Y aquí está representada también con este cuadro de mi madre, de nuestra madre, puesto que aquí hay algunos de mis hermanos. Y ya para terminar, pues les voy a leer un poema muy querido, que ya ha sido mencionado, que no es el último, pero casi, que es Viernes Santo. Yo te he visto, Jesús, yacente y malherido.
Te he visto llevado por las calles por hombros de hombres y mujeres. Yo te he visto, Paloma, yacente y dolorida. Te he visto llevada en ambulancia, en silla de ruedas y taxis especiales por hombres y mujeres. He visto tu cuerpo derrotado y he tocado y besado tu imagen de hombre roto. He visto tu cuerpo derrotado, lo he tocado y mis labios lo han besado. He mirado las heridas en la piel del látigo cruel. He observado tu cabeza ensangrentada y traspuesta por espinas en corona. Tu cabeza hinchada, enrojecida, ladeada ya sin fuerza. He visto, Jesús, tu costado abierto por la lanza del soldado, tu pecho abierto por el bisturí del cirujano. Tus rodillas, Señor, están unidas, ladeadas, giradas suavemente, hundidas por tanto dolor y sufrimiento, por tanta fe y entrega. Tus manos, Dios mío, muestran el oscuro resultado de los clavos, las agujas de los sueros de las noches. Y he visto tus pies, mi Cristo amado, sin fuerza, golpeados y llagados. Te he visto, sí, te he visto, Señor, herido y muerto, en mi propia casa, en mi propio cuarto. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. Creo que hemos terminado por hoy. Ya veremos el siguiente. Muchas gracias.